Lo que no sabías sobre los nombres de los papas. El secreto detrás de su elección. La elección de un nuevo papa implica dos cuestiones fundamentales. La primera, y sin duda la más importante, es quién será el elegido para ocupar el trono de San Pedro. La segunda, aunque no menos intrigante, gira en torno a una curiosidad que ha generado debates, conversaciones y hasta apuestas en todo el mundo. ¿Cuál será el nombre que adoptará el nuevo pontífice? ¿Escogerá llamarse Francisco II, tal vez Benedicto X, o se inclinará por un nombre tradicional como Juan Pablo I, Pablo VI o incluso Juan VI? ¿O acaso optará por la sorpresa seleccionando un nombre completamente inédito, jamás utilizado por ningún otro papa en la historia? La elección de un nuevo nombre papal es una costumbre ancestral cargada de simbolismo, historia y significados fascinantes. Así que acompáñame a explorar este tema tan interesante y lleno de detalles poco conocidos. Lo primero que debemos comprender es que adoptar un nuevo nombre no es una obligación, sino una tradición. No hay ninguna norma escrita que impida a un papa conservar su nombre de nacimiento. Sin embargo, a lo largo de los siglos, esta costumbre de asumir un nombre distinto ha ganado fuerza, convirtiéndose en una especie de regla no oficial dentro del Vaticano. Si miramos hacia los primeros siglos del catolicismo, encontraremos que muchos papas utilizaron nombres que con el tiempo caerían en desuso. Algunos fueron tan únicos o inusuales que nunca volvieron a aparecer en la historia de la Iglesia. Esta tendencia empezó a cambiar en el año 533, cuando fue elegido un hombre llamado Mercurio. Sí, como lo oyes, Mercurio, el mismo nombre de una deidad del panteón pagano romano, el equivalente latino de Hermes. Probablemente él mismo comprendió que un papa, con el nombre de un dios pagano, no proyectaba adecuadamente los valores del catolicismo. Fue entonces cuando tomó una decisión que hasta ese momento no tenía precedentes. Renunció a su nombre de nacimiento y decidió adoptar otro completamente distinto. Así fue como se convirtió en el Papa Juan II. No se conservan registros exactos ni palabras documentadas que expliquen con claridad su motivación. Al menos no ha llegado hasta nosotros ninguna declaración oficial. Sin embargo, los historiadores coinciden en que la razón principal fue evitar la asociación con la mitología pagana, eligiendo en su lugar el nombre de un papa anterior más acorde con la fe católica. Curiosamente, antes de él, ya había existido un papa llamado Dionisio, también relacionado con un nombre pagano, pero sobre eso hablaremos más adelante. Aunque Juan II fue el primero en cambiar su nombre al ser elegido papa, esto no dio inicio inmediato a una tradición constante. Por el contrario, los papas que vinieron después de él retomaron la práctica antigua de conservar su nombre original. Así encontramos a pontífices como el Papa Agapito, el Papa Silverio, el Papa Virgilio y el Papa Pelagio, entre otros, quienes siguieron utilizando sus nombres de pila. Posteriormente, surgió el Papa Juan V, un caso interesante, ya que también era conocido como Catelino, aunque no está del todo claro si se trataba de un apellido, un sobrenombre o su nombre real. Si se confirma que cambió su nombre, sería entonces el segundo en hacerlo. Esto ocurrió en el año 561. Aún así, la gran mayoría de los papas continuaron utilizando sus nombres de nacimiento durante aproximadamente 4 siglos más. Fue recién en el año 955 cuando un papa decidió modificar su nombre. El Papa Juan XII, cuyo nombre original era Octavio. Después de él,
esta práctica comenzó a ganar popularidad. Algunos sucesores conservaron sus nombres, pero cada vez más papas optaban por adoptar uno nuevo. En el año 983, el Papa Juan XIV se convirtió en el cuarto pontífice en cambiar su nombre. En su caso, el motivo fue profundamente simbólico. Su nombre de nacimiento era Pedro, y consideró inapropiado asumir el nombre del apóstol, que según la tradición fue el primer papa de la Iglesia. Hasta el día de hoy, ningún pontífice ha adoptado el nombre de Pedro II por respeto y reverencia hacia San Pedro, la piedra sobre la cual se fundó la Iglesia. A partir de ese momento, el cambio de nombre se consolidó como una costumbre tan habitual que solo dos papas posteriores decidieron conservar sus nombres originales: Adriano VI en el año 1522 y Marcelo II en 1555. Este último fue, hasta ahora, el último papa en la historia en no cambiar su nombre al ser elegido. Desde entonces, cada pontífice adopta un nuevo nombre, lo que representa no solo una nueva imagen y un nuevo legado, sino a veces incluso una nueva era para la Iglesia. Así fue como esta antigua tradición quedó establecida. Hasta ahora he hablado mucho del nombre Juan, y no es casualidad. Este fue el nombre elegido por 21 papas oficialmente reconocidos, convirtiéndose en el más repetido en la historia del papado. Ahora bien, quizás te estés preguntando, ¿y qué pasa con el Papa Juan XXIII? ¿No deberían ser más de 21? Aquí es donde las cosas se vuelven un poco complicadas. Si observamos la lista de papas, encontramos al Papa Juan I Juan II, y así sucesivamente hasta llegar al Papa Juan XIV. Pero después de él aparece el Papa Juan XVII. ¿Qué pasó con el Juan XVI? Simplemente desapareció. Esto se debe a que fue considerado un antipapa, un papa no reconocido oficialmente, fruto de una rebelión. Después de ser depuesto y capturado por tropas enemigas, se dice que le arrancaron la lengua, le fracturaron los dedos y le sacaron los ojos. Murió como monje 2 años más tarde. Sin embargo, durante un tiempo fue considerado un pontífice legítimo, tanto así que el siguiente papa que adoptó el nombre Juan respetó la numeración y fue llamado Juan XVII. Lo mismo ocurrió con los que siguieron, Juan XVIII y Juan XIX. Luego, por un simple error de transcripción, se omitió el Papa Juan XX. Nunca existió oficialmente. Por lo tanto, se pasó directamente al Papa Juan XXI, un pontífice portugués. Posteriormente, vinieron Juan XXIII y, ya en tiempos modernos, el Papa Juan XXIII. Cabe destacar que ese nombre, Juan XXIII, también fue utilizado por un antipapa durante el turbulento siglo XV, época en que hubo más de un pretendiente al trono papal. No obstante, ese antipapa fue completamente excluido de la lista oficial, por lo que técnicamente hemos tenido 2 Juan XX, uno legítimo y otro ignorado por la historia oficial. En resumen, hubo 21 papas con el nombre Juan, todos oficialmente reconocidos, 2 antipapas también llamados Juan y 2 papas llamados Juan Pablo. Incluso hay una leyenda popular sobre una supuesta papisa Juana, aunque esta historia aún se está debatiendo. Aún así, el nombre Juan reina como el más influyente y repetido en la historia del papado. ¿Y por qué el Papa Juan XXIII, el más reciente en usar ese nombre, dio una pista clara al explicar su elección? Juan era el nombre de 2 de los hombres más cercanos a Jesús: Juan el Bautista, el profeta que preparó el camino para el Mesías, y Juan el Evangelista, el discípulo amado y autor de 5 libros del Nuevo Testamento. El nombre le resultaba profundamente inspirador. Además, y este es el punto clave, cada vez que un papa elegía ese nombre,
Su prestigio parecía incrementarse. Se fortalecía la asociación del nombre Juan con figuras admirables, generando un efecto en cadena. Los papas siguientes lo adoptaban con la intención de alinearse con esa herencia espiritual. Claro está, no todos los papas Juan fueron ejemplares. El Papa Juan XII, por ejemplo, murió después de ser sorprendido en la cama con una mujer casada. Sin embargo, en líneas generales, el nombre Juan se convirtió en un símbolo de continuidad y de reverencia por los orígenes de la fe católica, y con seguridad continuará siendo utilizado. Ahora bien, mientras que el nombre Juan se ha repetido muchas veces, hay otros nombres que solo aparecieron una vez en la historia del papado, especialmente cuando los pontífices usaban su propio nombre de nacimiento. Así fue como tuvimos a un Papa Dionisio, el viejo Papa, aún en el siglo III. Y eso es sencillamente interesante. Después de todo, Dionisio era el nombre del dios griego del vino, las fiestas y el éxtasis, todo lo contrario a la sobriedad cristiana católica. Resulta muy curioso que ese nombre haya sido llevado por un papa, pero en aquellos tiempos muchos nombres paganos seguían circulando entre los cristianos católicos. Y como aún no existía la costumbre de cambiar el nombre al ser elegido papa, Dionisio conservó su nombre de pila, que además era bastante común. Es importante recordar que el Papa Dionisio vivió antes de uno de los momentos más decisivos de la historia del cristianismo, la conversión del emperador Constantino. Es decir, dirigió la Iglesia en una época en la que el cristianismo aún era perseguido y no la religión oficial del Imperio Romano. Fue un periodo de formación tanto de la doctrina como de la estructura interna de la Iglesia católica. Además de Dionisio, hubo varios otros papas con nombres que hoy podrían parecer inusuales. El Papa Hilario, el Papa Galo, el Papa Melquíades, el Papa Simplicio, el Papa Gelasio, el Papa Dono, el Papa Zacarías, el Papa Hermoso, el Papa Romano y el Papa Lando, elegido en el siglo X. Y hablando del Papa Lando, después de él, por más de 1000 años, todos los papas han adoptado nombres ya usados anteriormente, ya sea por tradición o porque nacieron con un nombre considerado papable. El primer caso, fuera de lo común, ocurrió en 1978 con Juan Pablo I, quien eligió un nombre completamente inédito al combinar los de dos papas recientes, Juan y Pablo VI. Aún así, era una fusión de nombres ya utilizados. Pero, ¿quién rompió realmente esta tradición por completo y eligió un nombre totalmente nuevo por primera vez en más de 1000 años? Ese fue el Papa Francisco, elegido en 2013. Como sabrás, Francisco no hizo referencia a ningún papa anterior. En cambio, eligió el nombre de un santo, San Francisco de Asís, conocido por su sencillez y dedicación a los pobres, a quienes el nuevo Papa admiraba profundamente. Y eso también responde a una pregunta que escucho con frecuencia. ¿Por qué nunca ha habido un Papa Lucas o un Papa Mateo? La respuesta en realidad es bastante sencilla. Cuando un Papa elige un nuevo nombre, suele hacerlo como un homenaje, una forma de indicar públicamente con quién quiere alinearse o qué legado desea continuar. Así ha sido desde el Papa Lando, elegido en el año 914. Solo Francisco tomó otro camino, eligiendo un nombre jamás utilizado por otro pontífice. Aún así, lo hizo con un fuerte significado y un mensaje claro sobre cómo sería su pontificado. Juan Pablo I, por su parte, optó por unir los nombres de Juan y Pablo VI, dos gigantes que lideraron a la Iglesia a través de reformas profundas durante el Concilio Vaticano II. Ahora bien, Lucas, aunque es el nombre
de uno de los evangelistas más importantes jamás ha sido elegido ni por quienes conservaron su nombre de bautismo, ni por quienes adoptaron uno nuevo al ser elegidos pontífices. Lo mismo ocurre con Mateo. Por tanto, no existe un legado papal asociado a esos nombres, lo cual suele ser un factor decisivo a la hora de elegir. Por supuesto, nada impide que un futuro papa opte por llamarse Lucas, como vimos en la película Ángeles y Demonios. Pero como ya notaste, en el papado la tradición pesa mucho y los precedentes aún más. Aunque no todos los cristianos comparten esta idea, a lo largo de los siglos, esta figura se ha vuelto única e inimitable. Tomar el nombre de Pedro II sería interpretado como un intento de ponerse al mismo nivel que el mismo apóstol, algo que se percibiría como excesivamente pretencioso. Es, en definitiva, una forma de respeto silencioso que ningún papa hasta hoy ha osado quebrar. Desde esta perspectiva, se comprende por qué ciertos nombres no regresaron. Nombres como Lando y Hilario, Romano o Dionisio, hoy no tienen el mismo peso simbólico. Tal vez no dejaron un legado inspirador para sus sucesores. Además, hay otro factor importante. La idea de un nombre papal también puede evitarse por estar asociado a periodos turbulentos o escándalos en la historia de la Iglesia. Lo curioso es que la Iglesia jamás ha prohibido ningún nombre en específico. Es decir, técnicamente, el próximo Papa podría llamarse Pedro II o incluso elegir un nombre impensable como Judas. Aunque, por supuesto, esto último es prácticamente imposible, al menos en lo que respecta a la tradición, al simbolismo y a la fe de los católicos. Aún sin una prohibición oficial, ciertas elecciones son simplemente inconcebibles. Y después de todo esto, queda la gran pregunta. ¿Por qué el nombre del Papa? Solo él lo dirá.